Aquí a la pantalla y está usted. Buenas noches, Rosemary. Buenas noches. Somos dos grupos, el de la profesora Marta González, Marta, y Marta, para Rosemary y Zaida Sancho. Un saludo para Marta, para que salga en la grabación. Tiene que poner esa foto. Tienes que agacharte. ¿Dónde está Un saludo, Marta. Mucho gusto. Esta es la modernidad. Que venga la pregunta. Empiecen con las preguntas. Los estudiantes de la Universidad del Istmo leyeron las trilogías políticas y van a hacer preguntas sobre las obras narrativas. Adelante. Para que salgan bien bellos a hacer preguntas. Bueno, ¿cuál es su pregunta? Mucho gusto, señora Rose. Mi nombre es Jan Riquelme. Estudio negocio marítimo. Mi pregunta es la siguiente. Es sobre el poder desenmascarar. La novela que escrita por usted. ¿Tiene que ver este tema con algún suceso político en nuestro país en años anteriores? Miren, lo que pasa es que esa novela la hice yo hace como un año, antes de las elecciones. Una amiga me dijo que la figura del vicepresidente no era importante. Yo le dije, ¿cómo no va a ser importante? Si por un acontecimiento fortuito puede quedar rigiendo los destinos del país. Entonces me dije, ¿qué pasaría si el presidente unas semanas antes de las elecciones muriera? Y ahí nace la novela El poder desenmascara. No se puede decir que es una copia de la realidad. Yo recreé una situación en la realidad política que vivimos. Muchas gracias. Con el tema de esta novela, ¿cabe la posibilidad que algún día participe de una actividad política? Bueno, a mí me encanta la política. Aquí la gente le dice que no les gusta la política porque lo que no les gusta es la corrupción en la política. Pero si entendemos la política como la búsqueda del bien común, me encanta la política. Yo nunca voy a decir de esta agua no beberé. Tal vez, pero por ahora me siento muy cómoda haciendo denuncias en la literatura, tratando a los lectores. Y con la cantidad de lectores que yo tengo, si algún día participo en la política, arraso. Muchas gracias. Gracias, un placer. Encantada. Mucho gusto, mi nombre es Enojo Maña. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. En base al libro que usted escribió de No hay trato, ¿este libro generó alguna incomodidad a algún político que haya leído su libro? Muchísima. Ese es el inicio de la trilogía. Yo estaba en la feria y yo pensé que iba a tener que contratar escolta de la cantidad de reclamos que yo estuve. Es más, una persona me dijo, ¿tú por qué te metes con los políticos? Digo, no, yo estoy atacando al político corrupto. El que no es así no tiene por qué sentirse aludido. Entonces, ese fue el inicio de todos los reclamos por la novela política. Si ustedes ven aquí en Panamá, no tocan el tema político. El tema político es un tema peligroso de tocar porque se pisan muchos callos. Y para tocar el tema político, a mí un señor me dijo, para tocar el tema político se necesita estar loco. Y yo le dije, no, se necesita valor y a mí me sobra. Hasta que quedó así, se hizo para atrás. Porque eso es lo que se necesita para abordar el tema político. Muy buena pregunta. Me trajo muchísimos problemas y reclamos. Pero yo seguí. Muchas gracias. Cómo no, encantada.
Yo le quiero decir a Zaira que yo busqué información para poder que ustedes también salieran en el video. Me tuve todo el domingo buscando qué programa podía grabar este video. Porque en el otro solo salgo yo quería que salieran ustedes también. Yo quiero que compartan este video cuando yo lo manda con todos sus familiares. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es sobre la novela El poder de desenmascarar. ¿Qué análisis espera usted que hagan los lectores sobre la política a partir de esta novela? Miren, yo lo que pretendo es que cuando terminen de leer el libro, cierren el libro y se cuestionen, reflexionen. ¿Qué puedo hacer yo por depurar la política? ¿Qué puedo hacer yo para que mi país sea un lugar de dirigentes honestos? ¿Qué puedo hacer? Votar por los mejores. Entonces, si ustedes le comentan a sus familiares y hacen que sus familiares también lean el libro y viene una discusión, una reflexión, la gente toma conciencia y a la hora de ejercer el sufragio, escoge a los mejores. Muy buena pregunta también. ¿Qué valor buscó resaltar para contraponer la codicia del ministro Marizado? Yo creo que para contrarrestar la corrupción, la denuncia es lo mejor. O sea, si esas personas que cometen actos de corrupción no se denuncian, quedan ocultos. Y entonces, ¿cuándo se va a saber el delito que cometieron? Entonces, siempre la corrupción se combate con valor. Es bien difícil acusar a una persona de corrupción, de actos delictivos, pero es nuestra obligación. Muchas gracias. Buenas noches, Sara Rosmarí. Quiero salirme del contexto de las obras que estamos leyendo nosotros y compartir mi experiencia. Cuando yo estuve en quinto año, usted visitó mi colegio, el IPT de Juan Díaz. En aquel tiempo estaba promocionando su libro Roberto por el buen camino, que tuve la oportunidad de leerlo. Leí en el libro El poder desenmascarar en su biografía, que fue uno de los libros más vendidos, pronunciado por CNN. Quiero que comparta con mis compañeros la experiencia de este libro, también el mensaje profundo que tiene este libro para todas las personas e incentivar a leer este libro. Cómo no, Roberto por el buen camino es mi obra más exitosa. En el año, creo que fue 2007, CNN hace una encuesta. ¿Qué leen los panameños? Y sale Roberto por el buen camino en primer lugar. Roberto por el buen camino actualmente tiene 70.000 ejemplares vendidos, 74.000 editados. Es la novela con la cual yo abrí las puertas anchas de la literatura y entré. Los chicos me ven y dicen la escritora de Roberto por el buen camino. Fue el pasaporte al éxito. Por eso es una de mis novelas que yo recuerdo con tanto cariño. Se sigue vendiendo. Por año todavía se venden entre 6.000 y 7.000 ejemplares anuales. Entonces, esa es una novela de mucho éxito. Y muchos delincuentes o chicos en riesgo retomaron el buen camino. Tengo testimonios hermosos cómo esa novela cambió la vida de estos chicos. Entonces, miren, los chicos en riesgo social son muy perezosos para leer, pero yo los atrapo desde la primer renglón, porque ellos abren el libro con pereza y dice, quieto man, si respiras te mueres. Dice el escritor hablando como maleante, esta es mi novela. Y ahí yo los atrapo en la historia. Sí, es que para mí una experiencia súper buena leer este libro y al compartir con mis compañeros todos sentimos la misma emoción al leerlo. Y realmente fue una excelente obra y que también ustedes nos visitaran al colegio fue una oportunidad bastante grande para poder compartir con usted la experiencia. Como no, miren, Roberto por el buen camino es la novela panameña más vendida y más leída de todos los tiempos. Sí, y otra pregunta, Sara Rosmarí, ¿cómo se define usted como persona, viendo que sus escritos son bastante fuertes, con algo de sentimiento? ¿Cómo se define usted como persona, sino como escritor? Miren, yo te voy a decir que como persona yo me defino como una mujer sencilla, valiente,
coherente, sé cuándo hay que presionar y sé cuándo hay que aflojar, porque si presionas y jalas mucho, se revienta la cuerda. Entonces tengo esa dualidad, saber cuándo puedes presionar y cuándo te tienes que quedar tranquila. Tanto es así que la trilogía política, yo hice No hay trato, descansé, puse Mujeres en fuga, Agenda para el desastre, metí Niña Bella, después viene El retorno de los bárbaros, puse otras novelas y después El poder desenmascara. Miren, hay que saber dar el golpe, no es dar 10 golpes seguidos, es dar los golpes con contundencia y son golpes dados a la corrupción. Entonces yo me defino como una persona muy alegre, me encanta compartir con los jóvenes, tengo compromiso con una sociedad justa, tengo compromiso con mis lectores. Miren, yo tenía tantas cosas apuntadas que cuando voy a ver, digo, no, ¿dónde? A lo mejor le puse otra fecha, pero en 10 minutos estuve lista. Yo soy como los Boy Scouts, siempre lista. Y yo me encanta hablar con ustedes, los estudiantes. Así que soy una persona muy accesible. Contesto todos mis correos. Me pueden escribir 3 veces al día que yo los contesto, pero no hago tareas. Cuando me mandan a decir una tarea que esta es de literatura, hágame la tarea, los oriento, pero no los cargo. Así que yo me defino como una persona con mucho cariño para darle a la gente. Muchas gracias, señora. ¿Cómo no? Yo voy a felicitar a la profesora Marta y a la profesora Zaida porque el grupo participa muy activo y se ven que leyeron las obras. Y la profesora Zaida y la profesora Marta están a la vanguardia de la tecnología. La próxima pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Bueno, le tengo una pregunta sobre su novela Agenda para el desastre. Sí. ¿Cuánto tiempo le costó a usted escribir esta novela? Bueno, esa novela me tomó más o menos 9 meses, pero yo escribo todos los días. Todos los días yo escribía 2 horas y media y los fines de semana hasta 4 horas. Hay personas que le dicen 5 años para escribir una novela, pero en enero escribieron 1 hora, en febrero nada porque eran los carnavales, en marzo hacía calor, en abril qué pereza, en mayo 1 hora. Esa gente se pasa 5 años escribiendo un libro. Yo no, yo soy constante, disciplinada, a la misma hora, todos los días. Descanso los domingos, cuando empecé ni el domingo descansaba. ¿Por qué usted se basa tanto en política en esta novela? Bueno, esas son novelas políticas. Yo tengo novelas románticas, yo tengo novelas sociales, yo tengo también novelas, la primera se puede decir que es una novela costumbrista. Yo tengo novelas psicológicas, La cárcel del temor, Mujeres en fuga. Yo tengo de todos los subgéneros, porque yo no quería que me encasillaran en solo un género. Miren, yo ahora voy a abordar el tema en la novela que llega dentro de un mes del bullying, porque es un grave problema que hay que abordar. Entonces yo abordo diferentes temas. También estoy haciendo una novela de miedo que me pidió un niño de 11 años. Escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Yo dije, ay, eso yo no puedo hacerlo. Sin embargo, la hice. Ya la tengo en borrador, corregida y todo. Así que tengo diferentes temas. Okay. Ahora, mi última pregunta sobre la novela esta, ¿quién la inspiró o a quién se refiere usted dentro de esta novela? Bueno, a mí me inspiró la realidad política. Había coincidencia. Yo creé un personaje, Rufino de León Bustamante, que después se parecía a un presidente, pero mi novela fue publicada antes de las elecciones del 2009. Si hubiera sido después, yo no estuviera aquí con ustedes, hubiera estado en la cárcel de mujeres. Porque ahí yo pongo cosas que después pasan, pero las puse antes. Cuando tú las pones antes no hay problema. El problema es que las pongas después porque pueden creer que es fuga de información. Y eso sí es peligroso. A mí me quemarán por bruja, pero no pueden hacer otra cosa porque lo dije antes. Bueno, estas fueron mis preguntas y bueno, muchas gracias. ¿Cómo Que no? tengan una buena noche. Encantada. Gracias. Bueno.
Señora Ross, buenas noches. Buenas Mucho gusto noches. referente a la novela El poder desenmascara, la novela muestra varios detalles de la realidad. ¿Cómo se preparó usted para escribirla? Yo hago mucha investigación. Miren, yo no solo hago investigación, yo hago entrevistas, pero las entrevistas a los políticos hay que hacerlas encubierto, sin que ellos se den cuenta que están siendo entrevistados, porque si no se les infla el ego y ¿quién aguanta eso? Entonces yo converso con ellos, comienzo a abordar diferentes temas y ahí me doy cuenta cómo se expresa un político, qué piensa un político. Y miren, hay algo que me di cuenta. El político piensa una cosa, dice otra y hace lo contrario. Por eso es que ustedes ven que en Agenda para el Desastre, él tenía a la persona por delante, le decía una cosa y pensaba otra. Y de eso tenemos que cuidarnos. Perfecto. ¿En qué momento define usted el final de la novela y los personajes que participan? En esta novela específicamente, El poder desenmascara. Bueno, es que era una trilogía y yo quería que el final fuera como el inicio de la tercera parte. ¿Cuál es el final? Cuando llegan a prender a Rufino de León Bustamante. ¿Cómo empieza el retorno de los bárbaros? Con esa misma escena. Yo quiero que ustedes puedan intercambiarse las novelas entre sí, porque cuando ustedes leen la trilogía, aunque se puede leer independiente, ustedes tienen una visión holística, completa. Entonces miren que en una la líder era una mujer, en la otra un hombre, y en el retorno de los bárbaros, los dos. ¿Por qué? Porque hay una lucha pero hay una lucha donde la mujer, Sara Ortiz, cuando siente misericordia por su enemigo, Rufino de León Bustamante, hace que él cambie. Y miren, no hay nada más difícil que la conversión de un político. Que un político que es malo, autocrático, se convierta. Eso es muy difícil. Entonces yo tenía que buscar por qué lo iba a hacer. Y lo hace por el amor de Isabel de la Fuente y por la misericordia de su enemiga Sara Ortiz. Perfecto, muchas gracias. Vámonos a la hora. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Jorge Pití. Ahora que usted acaba de mencionar sobre Sara Ortiz, quería hacer una pregunta a usted, señora Tapia, si usted se puede identificar con Sara Ortiz. Sí. Y si es así, ¿qué cualidades tiene en común con él? Mira, Sara Ortiz, de todos los personajes de mi narrativa, es la que más se parece a mí. Yo no tuve que entrevistar a ninguna política. Sara Ortiz tiene mis cualidades y mis defectos. Entonces yo quería poner una mujer que tuviera el valor de enfrentarse a brazo partido contra la corrupción. Yo tengo ese valor, pero es humana. Miren que Sara Ortiz se equivoca a la hora de escoger pareja, incluso cuando se enamora del italiano. Entonces es un ser humano con virtudes y defectos, pero es una persona que ante nada piensa en su país. Entonces Sara Ortiz se parece mucho a mí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de todo lo que he escuchado ahorita mismo, de sus experiencias compartidas, me viene a la cabeza una pregunta que de verdad le dije a la profesora de que tengo que hacerla. A raíz de todos estos hechos políticos y sucesos que han ocurrido en estos últimos meses, ¿usted cree o cabe la posibilidad de que exista otra novela que tenga que ver con el ámbito político? Sí, pero tengo que dejar, como yo les dije antes, acuérdense que yo golpeo y dejo un espacio. Tengo que dejar el espacio. El ambiente político ahora está muy caldeado y yo quiero que ustedes tengan escritora por muchísimos años. Yo no quiero que manden a darme una palera y yo tenga mucho tiempo de incapacitada. Así que voy a dejar un espacio donde viene la novela de bullying, viene la novela de miedo, viene una novela sobre economía, donde el chico es un genio, el abuelito es un economista. O sea, yo tengo que darles un descanso. Entonces, después retomo el tema político.
Yo siempre les desgracio las elecciones. Para la época de las elecciones, ahí estoy yo apuntando. Otra pregunta. En la novela del poder desenmascara, ¿hay algún político por lo cual usted quiso desenmascarar? A todos los corruptos. Pero miren cómo surge el nombre. A mí un magistrado que es muy decente, muy buen, muy caballero, me dice a mí, escritora, el poder corrompe. Y yo le dije, no. Dice, ¿cómo me va a decir que el poder no corrompe? Yo le dije, no, el poder desenmascara. Y le dije, buen título para una novela. Dice, eso está muy fuerte. Digo, ahora me gusta más. Y de ahí surge el nombre. El poder no corrompe. Ustedes quieren saber cómo es una persona, denle el poder. Inmediatamente van a saber cómo es. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Solo 3 preguntas precisas. ¿Cuáles son sus influencias literarias? Quisiera que me dijera algún autor panameño que usted admira y algún extranjero. Miren, mis influencias literarias son variadas. ¿Por qué son variadas? Porque yo leo a muchísimos escritores. Yo desde pequeña leía Dostoyevsky, Víctor Hugo y todos los del boom latinoamericano. Escritores panameños, me encanta Sábato, Ernesto Sábato, el argentino, que murió el año pasado. Entonces Vargas Llosa me gusta Murakami, Haruki Murakami, también me gusta Ken Follett. Yo leo muchísimo. Miren, para que ustedes tengan una idea, yo leo entre 12 y 15 libros mensuales. Yo estoy entrenada como lectora experta. A mí me entrenó un profesor cubano. No es lectura rápida, te dan destreza para que tú leas rápido. Es una lectura como panorámica. Y los escritores panameños, yo leo, en poesía Salvador Medina, en narrativa mi sobrina Rosa María Tapia, me encanta cómo escribe. También leo a Eduardo Lince, Ariel Barría, Neco Endara. Yo leo a todos mis compañeros escritores y también leo poesía. Entonces, en fin, yo leo variado. Por lo menos me gustan mucho las novelas negras. Hay un escritor que se llama John Kassenbach, el autor del Psicoanalista. Yo el mes pasado me leí 7 novelas de él. Tiene una que dice El alumno, el otro El profesor. Es novela policíaca, ahora le dicen género negro, la novela negra. Así es que yo leo muchísimo. Así que la influencia mía es de todo un poquito. Y por eso ustedes no pueden decir escribe como García Márquez, escribe como Haruki Murakami. Yo escribo como Rosemary Tapia, porque yo todas esas influencias las unifico en el estilo personal. Y una última pregunta. ¿Se puede vivir de la literatura? Sí, y yo les voy a decir cuándo se puede vivir de la literatura y cómo. Cuando usted es capaz de generar el ingreso de su mejor sueldo. Si usted cuando trabajaba ganaba $2.500 y usted gana en la literatura $2.500, usted vive de la literatura. Y yo puedo decir que al segundo año de yo estar escribiendo, yo vivía de la literatura. Así es que sí se puede vivir de la literatura, pero hay que tener algunos atributos: disciplina, determinación, coraje, compromiso. O sea, no es que le va a llover maná del cielo. Uno tiene que aprender a mercadear su obra editorial. El libro, aunque sea un producto intelectual, es un producto y hay que mercadearlo. Así que sí se puede vivir de la literatura. Buenas noches. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera que es el papel de la literatura como vínculo clave para la democracia de toda la nación? Muy buena esa pregunta. El papel de la literatura es ponernos a reflexionar, humanizarnos, enseñarnos a comprender la vida.
Cuando ustedes vean una maleantería política, se van a acordar de Agenda para el Desastre, de Rufino de León. Cuando vean una mujer honesta en la literatura, en la política, se van a acordar de Sara Ortiz. Cuando vean una mujer que es capaz de cambiar de actitud, se van a acordar de Rosenda. Cuando vean esa amistad a toda prueba, se van a acordar de Carmen. En fin, la literatura nos enseña a comprender la vida y nos humaniza. Así es que sí, nos ayuda muchísimo. El solo hecho que tú pienses y compares lo que leíste con lo que está pasando, ya tú estás haciendo un gran trabajo. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Va a ser una... Venga. ¿Cómo no? Muy buenas noches, profesora. Buenas noches. Yo tenía una pregunta en particular que hacerle. Yo tuve la oportunidad de conocerla en mis años de secundaria en la escuela Bellavista. Ajá. Pues estábamos con Roberto por el buen camino. Sí. Y es más que sabía que se influencia por los temas sociales importantes, más que nada aquí en Panamá. Yo quería preguntarte si hay algún tema en particular de nuestra sociedad que usted siente que le hace falta por escribir o colocar en una novela. Sí, va a haber muchos, pero llegan en preciso momento. Miren, cuando yo vi que 3 mayullones estaban golpeando al niño más chiquito en un bus, llegó el problema del bullying. Y ese incidente resonó en mi corazón y yo supe que tenía que... Entonces ya yo no busco el tema me encuentra. Y miren, el niño, cuando yo puse orden y yo le hablé fuerte a los chicos y lo dejaron, el niñito se incorporó, se arregló sus anteojitos y me hizo con el dedito así. Cuando el niño me hizo así, yo sabía que yo tenía que abordar ese tema. Entonces el tema me encuentra. Y cada vez que un tema resuena en mi corazón, yo lo voy a abordar. Así que hay muchos temas todavía por abordar. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Lorena Quintero. Mi novela es El retorno de los bárbaros. Le voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿la historia de la novela está inspirada en la época de la dictadura militar que hubo en este país? No, pero todo el tiempo, mientras hay democracia, hay peligro de perderla. Y cuando las personas están en el poder, puede surgir un dictador. El fantasma del dictador todavía no se ha ido, está ahí. Y tenemos que tener cuidado, y lo vimos en el gobierno pasado, las posiciones totalmente arbitrarias, era un dictador civil. Entonces, ese peligro, pero era en la época de democracia, no en los tiempos de la dictadura. Yo tengo uno de los tiempos de la dictadura, que es mi primera novela, que se llama Caminos y Encuentros. Esta es en la democracia, el peligro en la democracia, si no tenemos una sociedad de consenso y de diálogo. La otra pregunta. La siguiente es, ¿cree usted que los Illuminatis, la masonería y los jesuitas tienen relación con los grandes próceres de la República, no solo en buenos términos y malos términos? Es que esas hermandades se han ido degenerando y actualmente como están, no me gustan, porque persiguen el poder absoluto y el poder mundial. Entonces han ido degenerándose, no me gustan. Yo quise hacer como una advertencia. Eso es ficción. ¿Por qué usted está inspirada en los buenos sueños hacia un mejor Panamá en términos políticos? Porque a través de la política se debe buscar el bien común. No hay otra forma. A través de la democracia, de la política, de brindar oportunidades a todos, de estudio, de trabajo. Ese es el camino. Yo estoy clarita en eso. Muy buenas preguntas. Gracias. Bueno. Buenas noches, señora Rosmarie. Buenas. Mi nombre es Ernesto Coronado y estudio Derecho y Ciencias Políticas. Le quería hacer primero un comentario de la novela El retorno de los bárbaros. Ajá. Me gustó mucho. Me llamó mucho la actitud, me llamó mucho la atención la actitud de Sara Ortiz
Me gustó mucho la posición que ella guardó y cómo se dio el desarrollo de la obra. Sin embargo, me gustaría preguntarle a usted más personal. Ajá. ¿Tiene usted algún lugar específico para inspirarse y escribir obras con tan alta calidad? Bueno, yo tengo una oficina en mi casa, que ahí cuando yo estoy escribiendo, hasta el teléfono lo saco. Concentración total y absoluta. Y también hago trabajo, como usted dice, de investigación de campo. Averiguo, leo. Yo para hacer esa novela me tuve que leer de nuevo la Constitución y ciertas leyes para no cometer un desliz, porque yo soy responsable del trabajo. Yo se lo presento a los estudiantes y tengo que ser responsable. Así que muy buena observación. Exactamente. Me di cuenta que se me dio la Constitución porque estaba viendo que trataba de llevar todo al margen de las leyes, con la actitud del vicepresidente, más que todo, cuando se dio el golpe de Estado. ¿Cómo no? Y la otra pregunta que le queda realizar a usted, ¿tiene algo en especial que la motive? Un amigo una vez me dijo, nunca pierdas tu motivación, nunca pierdas el norte de tu motivación. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es su motivación? Mi motivación, mira, es que a nosotros nos criaron con 4 pilares fundamentales que rigen no solo la literatura, sino mi vida. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor al prójimo. Compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Entonces, cuando tú tienes esos pilares, esos mismos pilares son tu motivación. Yo busco el bien común y una sociedad justa. Muchísimas gracias, señora. ¿Cómo no? Encantada. Buenas noches, señora Rosemary. Buenas noches. Tengo una pequeña curiosidad con el libro, la lectura de Agenda para el Desastre. Ajá. Si usted pudiera colocarle otro nombre, otro título a esa lectura, ¿qué título le pondría? Mira, lo que A esa pasa es lectura, que porque yo pido siento que no va. yo pido el nombre meditación. Y yo dije, ese presidente tiene una agenda para provocar un desastre. Yo el nombre lo pido en meditación. Al pedir yo el nombre en meditación, llega ese único nombre, no hay otro nombre. Muchas gracias, doctora Rosemary. Pase buenas noches. Ya el internet. Un segundito. Rapidito porque ahora mismo se cae el internet. Buenas otra vez. De parte de todo el grupo español, de todas las carreras unidas de la UDI, le queremos agradecer por permitirnos leer todas sus novelas y permitirnos un poco de su tiempo para hacerle unas preguntas capciosas que tenemos a veces, que queremos que nos las respondan. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes también y les voy a mandar el enlace a la profesora y al joven que hizo el contacto para que ustedes también vean este video, vean en la casa y vean lo simpáticos que salieron. Guapísimos. Señora Rosemary, le vamos a dar un fuerte aplauso realmente para que pueda ver todos los jóvenes que estaban aquí. Y mi aplauso para ustedes también. Y a la profesora Marta y a la profesora Zaida. Así es que yo les mando el enlace y voy a ver si puedo subir el video. Muchas gracias. No cierre la llamada, que hay otro grupo de español que viene a hablar con usted también, a hacerle una entrevista igualmente a los estudiantes. Bueno, hacemos otro video. Cerramos este y hacemos otro. Hacemos otro. Ok, perfecto. Gracias, señora Rosemary. Bueno, chao. Chao.